La idea del átomo se remonta a épocas muy lejanas en las cuales todavía no se podía realizar ninguna prueba experimental sobre la existencia del mismo, lo cual dejaba esta idea en algo netamente filosófico. Los primeros en postular una idea sobre el átomo fueron los miembros de la escuela atomista de la antigua Grecia, en un concepto en el cual se decía que los átomos eran un bloque básico e indivisible que compone la materia y el universo. Leucipo vivió alrededor del año 450 a.C. y decía que la materia podía ser dividida en partículas cada vez menores hasta llegar a un límite. Demócrito, discípulo de Leucipo, vivió alrededor de 470 a 380 a.C. y afirmaba que la materia era discontinua, esto es, la materia era formada por minúsculas partículas indivisibles, las cuales fueron denominadas de átomo, que en griego significa indivisible. Demócrito postuló que todos los tipos de materia eran formados a partir de la combinación de los 4 elementos: agua, aire, tierra y fuego. El modelo de la materia discontinua fue rechazado por uno de los grandes filósofos de la época, Aristóteles, quien afirmaba que la materia era continua, esto es, la materia vista como un todo entero, contrastando con la idea de que la materia era disconstituida por minúsculas partículas indivisibles. Modelo atómico de Dalton. Es el primer modelo atómico con bases científicas y sus postulados son: la materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos, los cuales son indivisibles y no se pueden destruir. Los átomos de elementos iguales tienen características iguales, mientras los átomos de compuestos diferentes tienen características diferentes. El átomo nunca se divide, aun cuando se combine en una reacción química. Los átomos, al combinarse para formar compuestos, mantienen relaciones simples. Los átomos de diferentes compuestos se combinan en proporciones y forman más de un compuesto. Los compuestos químicos se forman al combinarse átomos de 2 o más compuestos. Esta teoría tiene dificultades para explicar algunas propiedades del átomo como los rayos catódicos, la electronegatividad ni la presencia de cargas. Por esta razón fue descartada y se le dio paso a una nueva teoría. Modelo atómico de Thomson. Después del descubrimiento del electrón en el año 1897 por J.J. Thomson, se determinó que la materia estaba compuesta por 2 partes, una negativa y una positiva. La parte negativa eran los recién descubiertos electrones, los cuales mantenían inmersos en una masa de carga positiva. De allí que este modelo se le conoce como el pudín de pasas. De este modelo se puede explicar: primero, la existencia de los espectros atómicos; segundo, algunos fenómenos como la conductividad y la polarización eléctrica; tercero, las reacciones químicas bajo el supuesto de intercambio de electrones; cuarta, la periodicidad observada en las propiedades químicas de los compuestos; y quinta, la existencia de iones. Este experimento fue realizado en el año 1909 en los laboratorios de la Universidad de Manchester. Las partículas alfa se obtenían mediante la desintegración del polonio. Según el modelo atómico de Thomson, se esperaba que las partículas alfa pasaran la delgada placa de oro, sin desviarse mucho de su trayectoria, pero al contrario de eso, se observó que un porcentaje de las partículas se devolvieron hacia la fuente de plutonio. Es como si dispararan balas de cañón a una hoja de papel y rebotasen hacia ti, dijo Rutherford. Rutherford concluyó entonces que el hecho de que la mayoría de las partículas atravesaran la placa querían decir que gran parte del átomo era vacío, que la desviación de las partículas alfa indica que el deflector y las partículas poseen cargas positivas, y el rebote de las partículas era el choque de una zona muy positiva del átomo. De aquí concluyó Rutherford que el átomo estaba formado por un núcleo y una corteza. El núcleo era la parte positiva y contenía el peso del átomo, mientras que la corteza eran electrones girando alrededor de este núcleo. Este modelo se agradece el experimento de Rutherford, por medio del cual el señor Ernest Rutherford en el año 1911 dice que el átomo tiene una parte positiva
el núcleo, el cual posee a los protones, cargas positivas, y neutrones, que son las cargas neutras, llamado núcleo, en el cual contiene toda la masa del átomo, y los electrones giraban alrededor de este núcleo en órbitas circulares y elípticas. De este modo, el átomo se puede concluir que todos los núcleos del átomo son un elemento dado que tiene la misma carga eléctrica. La carga nuclear de un átomo es igual al número de átomo químico, el cual determina su posición en la tabla periódica. La carga nuclear es un múltiplo entero de valor de la carga de electrón. Contradecía las leyes de Maxwell. Esto era uno de los problemas y que no explicaba los espectros de atómicos. El modelo de Bohr introduce mejoras sustanciales al modelo de Rutherford al incorporar aspectos energéticos derivados de la energía de Planck y del efecto fotoeléctrico de Einstein. Aunque una descripción detallada del modelo de Bohr es compleja, las siguientes características son relevantes a la relación del modelo que va a introducir la mecánica global. Primero es que estos electrones se sitúan en órbitas circulares, que esto querría decir que no emiten energía y que no todas están permitidas. Segundo, están las órbitas permitidas de los electrones del modelo atómico de Bohr, que tienen un momento angular en un múltiplo exacto de Hart, constante de Planck dividido por 2. Los elementos emiten o absorben un fotón o cuando van a cambiar unas órbitas atómicas que coinciden con la diferencia de energética de las órbitas y no necesitan pasar de estados intermediarios. Y por último tenemos que el átomo de Bohr son órbitas de los electrones que siguen reglas mecánicas clásicas, pero que no hacen los cambios de esta órbita.